Muy bien. Antes de comenzar, no sé si alguien tenga alguna duda de las clases anteriores o alguna duda en particular de algún tema que no les haya quedado del todo claro para partir de eso. Ok. Eh, Permítanme, estoy cargando las diapositivas. Mm, la clase pasada terminamos de ver los temas de siglo XIX mexicano, vimos cuestiones de la reforma, eh, de las llamadas leyes de reforma de Benito Juárez, vimos también la segunda intervención francesa, vimos en Historia Universal las revoluciones burguesas, cómo se llega también a la revolución industrial, vimos también el aspecto este, de el proletariado, el término de burgués, que es un burgués, que es un lumpen proletariado. Todo esto lo vimos la clase pasada. Entonces, ahorita vamos a dar inicio al siguiente tema, que en esta ocasión es el de... Permítanme. Bueno, vamos a empezar con Historia de México y vamos a ver el Porfiriato. Me dicen cuando ya se vean las diapositivas, por favor. Um, Ya se ven. Muy bien, gracias. Bueno, eh, ahorita lo que más importa destacar de aquí, en Porfiriato, que es un tema bastante extenso, son muchos años, pues únicamente tenemos que ver generalidades, que son las que vendrán en su examen, ya sea de ingreso a licenciatura o bien de Comipems. Bueno, el Porfiriato es esta etapa de México que va del año del 1876 a 1910. Básicamente podemos decir que está en la transición entre el siglo XIX, en los últimos años de este siglo XIX mexicano que fue caótico, y el inicio del siglo XX, que es justamente, es curioso también ver cómo termina en 1910, que es cuando comienza la Revolución Mexicana, eh, tal como 100 años antes había habido otra revolución, que fue la de Guerra de Independencia. Bueno, pues vamos a ver por qué se le llama Porfiriato. Bueno, pues es un periodo de la historia de México que se caracteriza justamente por ser un periodo donde hay un solo presidente en el poder en todo este lapso de tiempo, el cual es Porfirio Díaz. Eh, a excepción de un periodo de 1880 a 1900, perdón, aquí me equivoqué, ahorita lo corrijo, de 1880, que es cuando, es del 80 al 84, me equivoqué, perdón, corríjanle si ya lo habían anotado, es del 80 al 84, que es cuando se va a alternar el poder con un presidente que es Manuel González. Bueno, pues Manuel González es
presidente que estaba bajo el mando de Porfirio Díaz, pero al cual le cede la presidencia por un lapso de tiempo corto. ¿Por qué? Justamente porque en aquel entonces las leyes mexicanas no permitían la reelección. Sin embargo, entonces lo que hace Porfirio Díaz, muy mañosamente, es dejarle el poder a Manuel González durante un sexenio. Bueno, en ese entonces no eran sexenios, eran de 4 años. Y entonces, después de cederle la presidencia durante un periodo, Manuel González lo que hace es aprobar la reelección para que Porfirio Díaz pueda volver al siguiente periodo. Y a partir de aquí, pues Porfirio Díaz ya va a continuar en el poder indefinidamente hasta 1910, que es cuando inicia la Revolución Mexicana. ¿Qué otra cosa? Bueno, el segundo punto que aquí les puse en las diapositivas. Porfirio Díaz va a intentar, ¿cómo es que Porfirio Díaz llega al poder? ¿De qué forma va a lograrlo? Bueno, pues va a realizar en un primer momento un intento de golpe de Estado contra Benito Juárez. Recordemos que durante mucho tiempo, como lo vimos la clase pasada, Benito Juárez estuvo ahí presente, fue el individuo que luchó contra los franceses, fue el individuo que luchó contra los conservadores y pues simplemente ya era un personaje muy importante. Incluso 2 veces se reeligió, 2 veces fue presidente de México y pues en bueno, no es que se haya reelegido, sino de que ganaba las elecciones, la gente lo apoyaba. Entonces, en determinado momento, las elecciones tenían como candidato a Benito Juárez, pero también tenían como otro candidato a Porfirio Díaz, quien, por cierto, Porfirio Díaz fue uno de los generales que combatió en Puebla. Recordarán aquella batalla de Puebla, donde Ignacio Zaragoza derrota a los franceses el 5 de mayo, y pues es una fecha que siempre se recuerda, ¿no? Porfirio Díaz era uno de los generales que estaba apoyando a Zaragoza en la batalla de Puebla y posteriormente en el sitio de Puebla que vimos la clase pasada. Tenía cierta trayectoria política, tenía cierta trayectoria militar, o sea, no era cualquier individuo Porfirio Díaz. Sin embargo, pues entre Benito Juárez y Porfirio Díaz, pues no había forma de compararlos y Benito Juárez ganó la elección en ese entonces. Porfirio Díaz intenta quitarle el poder mediante un golpe de Estado con el llamado Plan de la Noria, que es el que aquí les estoy poniendo, el cual lo emite en 1871. Posterior a esto, pues su plan fracasa, realmente no funciona, no logra quitarle el poder a Benito Juárez y no le queda de otra más que aceptar su derrota. Sin embargo, pasa el tiempo y una vez que termina el sexenio, el gobierno de Benito Juárez, Benito Juárez sí había pensado volver a postularse, sin embargo se encuentra con algo que él no esperaba. Se encuentra con una enfermedad muy grave y termina muriendo. Benito Juárez muere de enfermedad, previo a que pensaba volver a postularse en las elecciones. Ante esto, el candidato sucesor de Benito Juárez va a ser un individuo, que es el que aquí estoy poniendo, que se le conoce como Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada planeaba o planteaba ser el sucesor de Benito Juárez. Sin embargo, de nueva cuenta, Porfirio Díaz hace otro golpe de Estado, que es el llamado Plan de Tuxtepec. Repito, Plan de Tuxtepec. Y pues bueno, ya con el Plan de Tuxtepec, Porfirio Díaz le quita ahora sí la presidencia a Lerdo de Tejada. Pues Lerdo de Tejada no tenía esa trayectoria que tenía Benito Juárez, obviamente. Y pues a partir de este momento, Porfirio Díaz, en 1876, va a convertir en el nuevo presidente de México. Y se mantendrá allí hasta 1910, que es cuando inicia la Revolución Mexicana. Vamos a tener que el lema del Plan de Tuxtepec, con el cual se levanta en armas Porfirio Díaz, es el siguiente, que dice que nadie se perpetúe en el poder
y esta será la última revolución. O sea, básicamente ese era su lema porque argumentaba que era tiempo de que individuos como Benito Juárez o Lerdo de Tejada se estuvieran quedando en el poder con el pretexto de que no, de que era lo que necesitaba el país y que él pedía que se le abriera el paso a nuevos candidatos, tal como era él mismo. Es muy curioso este lema, porque curiosamente después de esto será el mismo Porfirio Díaz quien se va a perpetuar en el poder de forma indefinida. Bueno, vamos a continuar. Si tienen alguna duda, me pueden interrumpir. No escriban en el chat porque ahorita estoy presentando y no lo veo. Cualquier cosa por el micrófono, por favor. Mm, Ok. Bueno, ahora Porfirio Díaz tiene varios lemas que son muy recordados justamente por su forma de hacer política, por su forma de dirigir al país. La primer frase de él es justamente esta, la de mucha administración y poca política. ¿Por qué? Porque para él no importaba o México no necesitaba elecciones. ¿Por qué? Porque a cada rato había elecciones, alguien estaba en contra de esas elecciones y daba un golpe de Estado, tal como lo hizo él, por cierto. Eh, el caso era que entre esta idea de estar haciendo política, el país se encontraba completamente destrozado, nadie se enfocaba en construir un país fuerte, todos se enfocaban en la guerra, en buscar ascender al poder mediante las armas. Entonces, Porfirio Díaz llega a la conclusión de que ya no va a haber elecciones en determinado momento y que él será el presidente hasta que México esté listo, según él, para poder tomar elecciones, porque para él en ese entonces México no tenía la madurez suficiente como nación para poder elegir a sus representantes. Eh, Bajo este pensamiento, eh, Porfirio Díaz, por eso dice mucha administración, es decir, que yo me encargue de administrar los recursos de este país junto con mi gobierno, con mi gabinete, y las cuestiones políticas las vamos a ver después cuando México ya esté listo. De ahí viene esta frase o este lema. La otra frase de Porfirio Díaz es la de pan o palo. Aquí hace alusión más que nada cuando alguien se rebelaba en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Cuando un periodista, cuando algún intelectual, cuando algún individuo se metiera en asuntos políticos y criticaba al gobierno de Porfirio Díaz, lo que él hacía era ofrecerle pan, cuestión de metáfora. Es decir, pan puede hacer alusión directamente a darles dinero, a sobornarlos, a darles eh, algún viaje a Europa, no sé. Ahora, eso era justamente para comprar el silencio de periodistas o de intelectuales. Si este individuo no aceptaba el pan que le estaba ofreciendo Porfirio Díaz, pues vamos a la opción B, que en este caso la opción B es el palo, es decir, acabar con el enemigo, mandarlos a prisión o incluso asesinarlos según el tamaño del enemigo. Obviamente, pues si era una persona cualquiera, pues no lo iban a mandar a matar, ¿no? Pero si era un enemigo potencialmente peligroso, pues ahí sí Porfirio Díaz se encargaba de eliminarlo de una o de otra forma. ¿Qué otra cosa? Bueno, en este contexto, Porfirio Díaz se va a enfocar, en que es aquí el tercer punto que estoy señalando, este de aquí, hace alusión a que Porfirio Díaz se va a apoyar en los grupos de élite, es decir, no se va a preocupar por los grupos marginados, no se va a preocupar por el campesino, sino por la gente que vive en las ciudades y que económicamente tiene ciertos recursos. Eh, entonces, a partir de este momento, básicamente se va a enfocar en clase media y en clase alta. Es decir, los pobres le salen sobrando básicamente.
Bajo esto se va a formar un grupo de intelectuales que se le conoce como los científicos. Aquí lo estoy justamente señalando. Los científicos, que básicamente eran los intelectuales de aquella época, que van a apoyar al presidente Porfirio Díaz durante su gobierno. Estos científicos se caracterizan por tener dos corrientes filosóficas y científicas de aquella época. Una de ellas es el darwinismo social y el otro es el positivismo. ¿En qué consiste cada uno? Lo voy a explicar brevemente. Si tienen duda con lo que explique, pues me dicen. Igual les recomiendo que tomen nota de esto que les voy a comentar. Bueno, pues el darwinismo social básicamente hace alusión a las teorías de Darwin. No sé si, bueno, supongo que están tomando también clases para su examen de Comipems de biología, y recordarán a Darwin, que plantea este pensamiento de la evolución del ser humano y en general de las especies, donde dice pues, que las especies se adaptan al entorno y justamente los más aptos son los que sobreviven. Pues el darwinismo social se deriva más o menos de lo mismo, pero lo que se plantea en este pensamiento filosófico es que la sociedad, o mejor dicho, en las sociedades se adaptan los individuos, eh, bueno, es decir, las personas se adaptan al entorno social y que vamos en un proceso evolutivo, es decir, cada vez pero es un proceso evolutivo ascendente. ¿A qué quiere decir esto? Que el ser humano siempre va a adaptarse para ser mejor y que obviamente quien no se pueda adaptar a estos nuevos cambios sociales, pues va a perecer, va a morir. Con este tipo de cosas, por ejemplo, se justifican actos como, por ejemplo, de que, no sé, Porfirio Díaz hace una ley de que la gente tiene que trabajar y comprar sus productos en las tiendas de raya. Ahorita vamos a ver qué son las tiendas de raya. Tienen que comprar todos en tiendas de raya. Ya no pueden comprar en cualquier otro lado. Tienen que ir forzosamente a la tienda de raya que les queda cerca. O sea, básicamente le están condicionando dónde puede comprar y dónde no pueden comprar cosas. Y bueno, si no tienes dinero para ir a comprar a la tienda de raya, pues ni modos, no te estás adaptando al entorno social y pues vas a morir. Y solamente los más aptos son los que van a sobrevivir en este país llamado México. Básicamente, ese tipo de pensamiento de darwinismo social es el que se aplica aquí en México, que el ser humano o las personas tienen que adaptarse a las nuevas condiciones sociales de su país. Y bueno, ese por un lado. Por el otro, el positivismo. Para quienes quieren estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria, que son todas las prepas de la UNAM básicamente, el positivismo tiene que ver con esta idea de orden y progreso. Eh, Tiene que ver, por ejemplo, con el positivismo, no sé si lo recuerden los que van a hacer examen de licenciatura de alguna otra materia, que fue propuesto por un individuo que se llama Augusto Comte. Augusto Comte, conocido justamente como el padre del positivismo, trata de adaptar las ciencias exactas, es decir, esos aspectos de rigidez de la ciencia, aplicarlo a las ciencias sociales. Y en estas ciencias sociales se busca que se puedan crear leyes universales, es decir, entender el comportamiento de la sociedad mediante leyes muy estrictas. Eso es lo que se plantea en el positivismo y se tiene la idea también del progreso, esta idea de que estamos en hubo en un proceso ascendente y que estamos en un estadio positivista, es decir, donde nos vamos a enfocar únicamente en la ciencia para lograr el progreso de la humanidad. ¿Y cuál es ese progreso? Pues ese progreso consiste en desarrollar ciencia, en desarrollar tecnología, y a medida de que nos apeguemos a esto, el ser humano siempre va a ir evolucionando hacia mejor. De hecho, darwinismo social y positivismo son dos
posturas filosóficas de aquella época muy importantes, muy arraigadas a las sociedades. De hecho, hasta la fecha todavía tienen mucho peso estos dos pensamientos. Eh, y bueno, esto se aplicará aquí en México. Justamente bajo este pensamiento intelectual de la época, se va a crear la llamada Universidad Nacional. Que por cierto, bueno, la Universidad Nacional es como la reencarnación de lo que alguna vez fue la Universidad Pontificia Mexicana, que tenía su sede igual en el centro histórico, que tiempo después la cerraron durante el periodo de liberalismo de Benito Juárez, por ser una universidad que no era laica. Y bueno, ahora, en este periodo, con Porfirio Díaz, la van a reabrir. La van a reabrir, eh, pero ya no con este pensamiento religioso, sino con un pensamiento laico, y se crea la llamada Universidad Nacional, que será básicamente el antecesor de lo que hoy en día conocemos como la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Al mismo tiempo, o casi a la par, se crea la llamada Escuela Nacional Preparatoria, que todos conocemos hoy en día como las prepas de la UNAM, Prepa 1, Prepa 2, Prepa 3, sucesivamente hasta llegar a la Prepa 9. Tenemos 9 preparatorias de la UNAM en nuestro país. Y justamente surgen durante el tiempo de Porfirio Díaz. Y con Porfirio Díaz en el poder, le va a encargar esa misión de crear la Escuela Nacional Preparatoria a un individuo que se llama Gavino Barreda. Gavino Barreda va a crear la Escuela Nacional Preparatoria bajo el pensamiento positivista. ¿Qué caracteriza? Bueno, también para relacionarlos un poco con lo que es la Escuela Nacional Preparatoria para aquellos que quieren estudiar en una prepa de la UNAM. Se ve este carácter positivista. ¿En qué sentido? Bueno, pues para empezar en ese sentido multidisciplinario, en donde tienes que tomar materias de todo tipo y entre más materias tomes es mejor, según bajo este pensamiento positivista. El positivismo te plantea que debes tomar muchas materias, o mejor dicho, tienes que acumular muchos conocimientos para ser un gran intelectual. Justamente por eso en las prepas de la UNAM tenemos 12 materias en su sistema escolarizado. Mientras que, por ejemplo, en un CCH llevan únicamente 5 o 6 materias por semestre. Acá no, acá son 12 materias. ¿En qué otra cosa se ve lo positivista? En el aspecto de darle mucho peso a las ciencias exactas. De hecho, cuando ustedes entren, si entran a una prepa de la UNAM, se darán cuenta de que se busca crear un pensamiento científico porque se le da prioridad a materias como matemáticas. También un poco más de peso a lo que es la física, a la química, a la biología. Entonces, básicamente se busca crear ese pensamiento científico. Pues básicamente ahí podemos ver justamente cómo las prepas tienen arraigado ese pensamiento positivista a otra cosa donde también se ve el llamado positivismo. El positivismo lo podemos encontrar en el aspecto de ser escuelas muy rígidas respecto a cosas que se pueden o no se pueden hacer. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, en la Prepa 7, que fue donde yo estudié, no se permite que la gente ocupe a cualquier hora el espacio del anexo de de la escuela, que es una cancha de fútbol. Solamente se reserva para ciertas clases, es decir, para ciertos alumnos, cuando tienen alguna clase de educación física. Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, en los pasillos. Eh, no puedes andar así como si nada, haciendo lo que tú quieras en los pasillos de la prepa, porque ahí están los prefectos. De hecho, ahí todavía hay prefectos que vienen siendo los encargados de vigilancia UNAM. Y pues ellos se encargan de mantener el orden. Y si, por ejemplo, estás jugando con un balón de fútbol o de básquetbol en un pasillo, te quitan el balón o cosas así. Entonces vemos sí como un control muy
rígido en ese tipo de conductas, a pesar de que la UNAM es muy, te da muchas libertades en general. Si hay cosas muy estrictas que incluso dices, como, ¿por qué me prohíbes esto, no? Si lo comparamos con los SHs, pues SH es algo completamente diferente, es tierra de nadie básicamente, cada quien puede hacer lo que quiera. Pero entonces aquí vemos justamente el arraigo del positivismo, porque otra de las cosas que propone el positivismo es que para que una sociedad pueda llegar a ese progreso deseado, tiene que haber un orden. Por eso la idea del orden y progreso, porque el orden te permite llegar a esa utopía llamada progreso. No debe haber revoluciones, no debe haber levantamientos armados, sino que todos deben de apegarse al sistema político de la época y dejarse guiar por los intelectuales y por pues, y por los intelectuales que están planteando el camino para llegar a ese progreso esperado. Entonces, aquí vemos justamente ese tipo de cosas. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Bueno, ya les hablé sobre los científicos, sobre la formación de la universidad y de la nacional preparatoria. Nos falta este aspecto, la resistencia intelectual. Obviamente no todos los intelectuales de la época estaban a favor de lo que hacía Porfirio Díaz y justamente uno de estos individuos, varios de estos individuos que está en contra, son los hermanos Flores Magón. El más conocido es el hermano mayor, Ricardo Flores Magón. Estos individuos son periodistas, me parece que alguno era filósofo, no recuerdo bien, pero al menos Ricardo era periodista. No están de acuerdo con la forma en la que gobierna Porfirio Díaz, van a sacar un sinfín de ataques mediante la prensa en contra del presidente. Y dado que no podían tomar decisiones dentro del país, deciden formar un partido político. Este partido es el Partido Liberal Mexicano. Y el Partido Liberal Mexicano planteaba justamente regular el trabajo, planteaba también una jornada máxima de horas trabajadas y cuestiones de un salario digno y también tener seguro social, cosa que en ese entonces no existía. También crean un periódico, porque pues obviamente no iban a poder publicar en cualquier periódico. Este periódico se llama Regeneración. Justamente aquí hablan en contra del presidente Porfirio Díaz. Ojo aquí, este periódico llamado Regeneración no es el mismo periódico que hoy en día maneja el presidente Andrés Manuel, llamado Regeneración. Son muy diferentes. Ajá. Bueno, básicamente, pues a los hermanos Flores Magón los terminan sacando del país. ¿Por qué? Justamente por ser alborotadores. Aquí aplicaron la ley de pano palo. Como eres una amenaza para mi gobierno, te voy a correr del país. Ajá. Ah, de hecho, se van exiliados a Estados Unidos y ahí se convierten a una corriente llamada anarquismo. Repito, a una corriente llamada anarquismo. Que bueno, la próxima clase, cuando veamos cuestiones del socialismo, vamos a retomar estos aspectos. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? No, No, maestro, ninguno. profesor. Muy bien. Ok, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Estoy viendo si no quiere entrar alguien más, pero no, me parece que ya no hay más solicitudes para entrar. Ok, bueno, vamos con lo siguiente entonces. Otra de las cosas que ocurre durante el porfiriato es la explotación laboral. La clase pasada, cuando hablamos de la revolución industrial, hablamos justamente, no me acuerdo si lo vimos o no, pero bueno, existe una explotación sobre el trabajador, sobre el obrero, con jornadas de más de 12 horas, no había días de descanso, básicamente tenías a los trabajadores esclavizados frente a la máquina para que siguieran trabajando. Em, Justamente de ahí se derivan cosas posteriores, como por ejemplo el incendio que ocurrió en una fábrica textil
donde murieron muchísimas mujeres que trabajaban en la industria textil, en las máquinas de coser, que se incendia ese lugar y mueren muchas mujeres, y que a partir de aquí surge uno de los íconos del feminismo, de, de luchar en contra de esa explotación laboral, en contra de las mujeres. Pues básicamente lo mismo ocurrió aquí, en México. México inicia su proceso durante el Porfiriato para incorporarse en ese periodo industrial. Y bajo estas condiciones industriales, los obreros trabajan más de 12 horas, no hay descanso, no hay un salario digno, o sea, básicamente tenías que esclavizarte todo el día para medio comer, no había seguro social, o sea, realmente si te enfermabas, pues ya valiste y ni siquiera tenías derecho a incapacidad. Entonces, de hecho, durante este periodo no es exageración, deben saberlo. La gente se moría literalmente en las fábricas, por cansancio, por alguna enfermedad. En las fábricas la gente se moría. ¿Y qué pasaba? Pues simplemente lo sacaban de la fábrica, sacaban el cadáver de la persona y la reemplazaban por una persona nueva. Entonces las condiciones de aquel momento realmente eran horribles para la gente trabajadora. Se forman los principales centros urbanos, que son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. México hasta ese entonces todavía era un país rural, prácticamente toda la gente seguía viviendo en el campo, pero a partir del Porfiriato, poco a poco, la gente va a empezar a emigrar a las principales ciudades, que les repito, son estas tres: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Eh, ¿Qué otra cosa ocurre en cuanto a explotación laboral? Vamos a tener que en las haciendas se va a incrementar el proceso de peonaje y de latifundismo. Todos estos campesinos que antes tenían sus pequeñas tierras, sus pequeñas parcelas, ahora van a ser esclavizados básicamente. Les explico cómo pasó más o menos este proceso para que lo puedan entender. Lo que ocurrió en este entonces era que hagan de cuenta, cada quien tenía había una familia de campesinos, la mujer, el esposo y tres hijos, por así decirlo. Tenían su pequeña propiedad, una casita pequeña y unos cuantos metros cuadrados de tierra para autoconsumo. Entonces, pues ahí sembraban, tenían su huerta propia, y pues bueno, de eso vivían. Era una producción para autoconsumo. Sin embargo, a partir de este momento, con Porfirio Díaz, se le va a abrir el espacio del campo a grandes empresarios. Va a haber grandes hacendados, que se les conoce también como latifundistas, de ahí el término de latifundio, y esos latifundistas lo que hacen es, llegan, compran cierta cantidad de hectáreas de tierra, y de un momento a otro le dicen a los campesinos: esta tierra es mía, tienes de dos, te vas a otro lado o bien te alquilas para trabajar conmigo. Y pues el campesino no tiene otras cosas, no tiene otra propiedad ni nada. Generalmente se alquilaba, no le quedaba de otra más que alquilarse como peón en las tierras de los latifundistas. No sé si alguna vez han llegado a ver, por curiosidad o porque sus mamás lo llegan a ver, telenovelas del Canal 2, donde salen estas grandes haciendas con la gente, los llamados hacendados, y que tienen a su cargo un sinfín de peones. No sé si alguna vez han llegado a ver alguna de estas telenovelas. Justamente hoy en el Canal 2 sale una telenovela que se llama Mañana es para siempre. Justamente aquí vemos a unos productores de lácteos que viven supuestamente en el Estado de México, tienen su industria en la ciudad, pero viven en una hacienda. Y en esa hacienda tienen a su servicio a los peones y a todos los campesinos de la región. Les dan trabajo, básicamente. Un trabajo bastante desigual, ¿no? Pero a final de cuentas trabajo. Básicamente es lo que ocurre o lo que empieza a ocurrir a raíz del porfiriato.
Estos latifundistas se apropian de las tierras y ponen a la gente de la comunidad a trabajar para ellos. Y existe el término de amarrados, aquí lo pongo entre comillas porque no es el término más adecuado, pero entendámoslo como amarrado a las tiendas de rayas. ¿Qué son estas tiendas de rayas? Lo voy a explicar de forma muy sencilla. Vamos a suponer que estás en tu hacienda, tú eres un peón, estás trabajando en tu hacienda y ganas 20 pesos por día. Esos 20 pesos al día te sirven para comprar o supuestamente comprar lo indispensable para mantener a tu familia. Pero no te puedes ir lejos, no puedes comprar en cualquier lado. ¿Por qué? Porque los mismos latifundistas no te pagan con moneda, sino que te pagan con unos vales. Y esos vales de despensa, por así llamarlos, solamente te sirven para que compres en las tiendas de raya dentro de la misma hacienda. Una tienda de raya era como pues algo así como un Oxxo para que me entiendan, donde venden todos los productos indispensables, agua, comida, productos básicos de la canasta básica. Y pero haces cuentas y te quieres comprar una Coca-Cola. Y obviamente allí no había Coca-Cola, ¿no? Pero es un ejemplo común. Te quieres comprar una Coca-Cola, te cuesta 30 pesos. Pues ya no te alcanza, ¿no? Con lo que ganaste en un día no te alcanza para una Coca-Cola. Entonces el latifundista dice, no te preocupes, yo te presto los 10 pesos que te faltan, llévate tu Coca-Cola. La persona se lleva su Coca-Cola muy feliz, pero es el mismo proceso todos los días. Todos los días tiene que comprar comida y todos los días no le alcanza. Todos los días el latifundista tiene que prestarle dinero. Y cuando menos te das cuenta, no te va a alcanzar la vida entera para pagarle al latifundista el dinero que le debes. Y entonces no te queda de otra más que seguir trabajando para ese latifundista el resto de tu vida. Y no solo eso, como tu vida no te va a alcanzar para pagar esta deuda, pues ahora vamos a hacer algo sencillo. Vamos a heredarle tu deuda a tus hijos y tus hijos van a tener que trabajar para mí en la hacienda porque están amarrados en las tiendas de raya. Básicamente era un cuento de nunca acabar. Nunca se acababa la deuda con los latifundistas porque cada día te endeudas más y más en la tienda de raya. Algo muy similar a lo que hoy en día pasa en Coppel y en Electra, que tienes que comprar en abonos y básicamente nunca terminas de pagar las cosas. Incluso es más fácil que te roben un celular o algún otro producto a que termines de pagar ese crédito. Eh, Obviamente, pues en Electra y en Coppel no heredan las deudas todavía, no se puede hacer eso legalmente hablando, pero si ellos pudieran lo harían, por cierto. Eh, pero bueno, básicamente así funciona la tienda de raya. Si no les queda claro algo de lo que voy diciendo, me interrumpen, por favor. Vamos con lo siguiente. ¿De qué otra forma hay explotación durante el porfiriato? Pues tenemos este aspecto. Los indígenas rebeldes del norte del país, había diferentes grupos, de hecho hay diferentes grupos, pero el principal eran los yaquis, eh, se rebelan en contra del gobierno. No están de acuerdo con que Porfirio Díaz los gobierne. Ellos son almas libres que no obedecen a ningún gobierno mexicano. Entonces Porfirio Díaz inicia una guerra contra ellos y a los que toma prisioneros los envía a trabajar de forma forzada al estado de Yucatán, bajo un clima completamente diferente al que están acostumbrados y en condiciones completamente adversas. Básicamente, más que un lugar de trabajo, era un campo de concentración para que ahí murieran. Y de esa forma tienes funcionando a las haciendas de Nequén y aparte de eso, tienes la ventaja de que acabas con tu enemigo llamado yaquis. El enequén es ese producto, bueno, no sé si los conozcan, con los que se hacen una especie de estropajos, unos estropajos que son como que de una fibra color blanca o amarillenta, que sirve para lavar los trastes o para bañarse incluso. Ese es el enequén. Bueno, ese es otro ejemplo justamente. Y el otro aspecto, la represión laboral en contra de los mineros.
la llamada huelga de Cananea, ubicada en Sonora, y otra huelga que ocurrió en Río Blanco, en Veracruz. Ambos casos son de mineros explotados que no están de acuerdo con las difíciles condiciones de trabajo. De por sí, trabajar en una mina es muy complicado, es muy desgastante. Ahora imagínense en el Porfiriato donde no había nada de regulación en el trabajo. Ellos protestan para pedir mejores condiciones de trabajo. Y eso ocurre en 1906. Sin embargo, Porfirio Díaz, en lugar de escuchar sus peticiones, reprime las huelgas, manda a matar a estos individuos y encarcela a los principales líderes de las huelgas. En ese entonces, básicamente, hacer una huelga era un delito. Estas huelgas son muy importantes. eh, si gustan pueden anotarlo, porque a raíz de esta huelga en Cananea y de Río Blanco, se establece el 1 de mayo como el Día del Trabajo, justamente haciendo alusión a la gente que murió en esas huelgas y también para replantear el hecho de que es indispensable que exista el descanso en los diferentes trabajos, sea cual sea el trabajo. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda antes de continuar? Ninguna, profe. Muy bien. Vamos con lo siguiente, desarrollo industrial durante el Porfiriato. Bueno, pues vamos a tener que en México se produce el llamado afrancesamiento, tal como aquí lo estoy señalando. Permítanme. Ajá. Les digo, se produce el afrancesamiento en la ciudad, principalmente en la Ciudad de México, lo podemos ver en el centro histórico, en lugares como el Palacio de Bellas Artes y lo que, bueno, hoy en día es Monumento a la Revolución, que en ese entonces no iba a ser un monumento a la Revolución porque ni siquiera había pasado, pero vemos características de tipo francés. También lo vemos en las casas que se van a encontrar en diferentes partes de la ciudad, que son como casas no con un techo como el común, sino con un techo en forma de triángulo, más o menos así, que justamente sirve para que cuando caiga la nieve, el peso de la nieve no haga que se caigan las construcciones. Obviamente, pues en México no cae nieve, ¿no? Sin embargo, Porfirio Díaz copia este estilo arquitectónico justamente de Francia. Vamos a tener también que Porfirio Díaz lo que hace es continuar con el plan de Benito Juárez de construir vías ferroviarias para comunicar el país. Esto mediante concesiones. Ajá, entonces va a construir, continuar con el plan de construir vías ferroviarias mediante concesiones. ¿Qué es una concesión? Eh, una concesión quiere decir que le va a dar permisos a empresas extranjeras o privadas para que vengan a México y construyan, en, mejor dicho, que inviertan en el país para construir determinadas cosas. En el caso de las vías ferroviarias, Porfirio Díaz se acerca a empresas privadas de Estados Unidos y de Europa y les dice, mira, te ofrezco aquí en mi país para que construyas tus trenes y tus vías ferroviarias y te voy a dar las facilidades para que lo hagas y pues con eso yo obtengo el beneficio de que conecto a todo mi país y lo mantengo comunicado mediante el ferrocarril. Pero básicamente lo que Porfirio Díaz hace es regalarles los territorios para que puedan construir estas vías ferroviarias. Básicamente les entrega el territorio a esas empresas para que puedan hacerlo. Este, un ejemplo hoy en día de estas concesiones, son ¿cómo se llaman? El Metrobús. El Metrobús es un ejemplo de concesión. El Metrobús, estos trenes rojos de 2 o 3 camiones, son de empresas privadas que
vinieron a invertir aquí en suelo mexicano y básicamente, pues, ocuparon el espacio de la Ciudad de México para construir estos caminos que se manejan por donde circula el Metrobús. De hecho, si se fijan, el precio del Metrobús suele ser un poquito más caro que el del transporte que es público. No es lo mismo pagar 2 pesitos o 4 pesitos por un RTP, que es completamente del gobierno, a pagar varía, ¿no? Entre 6 y 10 pesos, dependiendo de la ruta del Metrobús. Entonces aquí vemos por qué cuesta más caro, pues justamente por lo mismo, porque son empresas privadas y no empresas de gobierno. Eh, bueno, ¿qué otra cosa? También se inicia la comunicación del país con las llamadas redes telegráficas. También, pues bueno, el telégrafo, pues supongo que no, creo que ustedes ya no los conocieron, que son cables como tal, como los de teléfono, como los de luz, que te permitían transportar un mensaje de un lugar a otro. Un telégrafo me parece que no rebasa, creo, las 200 palabras, digo, las 200 letras. O sea, son mensajes muy cortitos los que puedes transmitir mediante estos cables telegráficos. ¿Qué otra cosa? Pues también se activa la economía en el país mediante la inversión extranjera. Se va a permitir el alza en la economía de la mano del secretario de Hacienda, Limantour. Limantour es muy importante porque él era economista y él logra un gran desarrollo en cuestiones económicas en el país. Logra una mejoría en la economía mucho mejor, o mejor dicho, la mejor de la historia. Nunca antes había habido un progreso y una reducción de cuestiones económicas en México tan grande como la que va a ser justamente el secretario de Hacienda, Limantour. Esto básicamente sobre la época industrial en el Porfiriato. Vamos con lo siguiente. Bueno, ya dejando un poco de lado la política, vamos a ver las condiciones eh, literarias en México, ya hablando un poco ya más de cuestiones artísticas. En el caso de México, durante este periodo de Porfirio Díaz, van a llegar la corriente del clasicismo y del romanticismo. El clasicismo tiene que ver con un movimiento que surge en el siglo XVIII, en Europa obviamente, todo viene de Europa, imitando los modelos de la antigüedad grecolatina. Y bueno, se caracteriza por un tono culto y refinado y unas normas fundadas en la razón. Ojo aquí, no vayan a confundir el clasicismo, que a México llega en el siglo XX, siglo XIX, siglo XX, con lo que es el renacentismo. Si se fijan, ambas retoman la cultura grecolatina. Sin embargo, son diferentes una de la otra. El clasicismo llega en el siglo XX a México, mientras que el Renacimiento es un movimiento artístico del siglo XVII básicamente, ¿sí? Siglo XVI, siglo XVII más o menos, para que no los vayan a confundir en su examen. Y bueno, el romanticismo, que igual llega aquí a México en el siglo XX, eh, tiene sus orígenes en Inglaterra y en Alemania, a fines del siglo XVIII también, y pues bueno, hace el cambio, la transición de la ilustración y del neoclasicismo. Y bueno, hace alusión más que nada a los sentimientos, ya sea el amor, la tristeza, el enojo. O sea, básicamente te permite engrandecer los sentimientos. Eso es lo que caracteriza al Renacimiento. Y bueno, la tercera, que de hecho es de las que más importancia tiene, es el modernismo. El modernismo en cuestión literaria llega aquí bueno, en general es un movimiento que tiene sus orígenes en un autor que es Rubén Darío. Eh, Tiene sus orígenes en el simbolismo francés y es un antecedente de las corrientes de vanguardia. Las corrientes de vanguardia las vamos a ver cuando veamos en las guerras mundiales,
que, bueno, pero básicamente el modernismo se enfoca en plantear escenarios, como su nombre lo dicen, modernos, más que nada en escenarios en grandes ciudades. Ya no es esta historia de amor, por ejemplo, en el campo, entre campesinos, sino ahora es una historia de amor, pero en las grandes ciudades. Cómo se enamora la gente en las grandes ciudades, cómo es la vida cotidiana de esas personas en las grandes ciudades, cómo existe una idea de modernizar a la sociedad mediante la literatura. Ok, ¿alguna duda con esto? Ninguna. Muy bien. Para quienes van a presentar examen de ingreso a licenciatura principalmente, el típico libro que se menciona, o sea, hace alusión, es el libro de México Bárbaro, el cual fue escrito por un periodista norteamericano de aquella época, que es John Turner. Eh, Su obra era periodística, era una obra de tipo periodístico. Sin embargo, hoy en día lo encontramos como un texto así tipo ensayo. Sin embargo, en aquella época era un texto periodístico. Y justamente aquí se narran, según lo que nos dice Turner, eh, la esclavitud en México básicamente, y cómo México era un país que trataba muy mal a su población de escasos recursos. Muy bien. Mm, permítanme. Um, Son las 5, permítanme. Ok. Eh, bueno, descansen un momento para no a entrar de lleno al siguiente tema, para que no lo vayan a revolver. Mientras les voy a pasar el formato de asistencia para que lo vayan llenando, por favor. Eh, Permítanme. Ok. Aquí en el chat ya les dejé el formulario de asistencia para que lo puedan llenar. Se los encargo, por favor. Eh, una pregunta de los que están aquí, ¿alguno va a presentar examen de licenciatura o todos son de Comipems? Yo voy a presentar para la licenciatura. Perfecto, muy bien. Sí, pregunto porque el tema que viene, para saber qué tan profundo dar el tema o qué tan ligero. Entonces, si tú vas a hacer examen de licenciatura, entonces sí vamos a verlo un poquito más a detalle. Muy bien. Bueno, aquí está entonces el formulario. Y pues bueno, vamos a ver el siguiente tema, que es el de historia universal. Vamos a ver nacionalismo y vamos a ver imperialismo. Voy a volver a presentar diapositivas. Y bueno, no se les olvide llenar el formulario con letra mayúscula, nada más. Muy bien. Maestro, ¿Qué pasó? tengo una pregunta. ¿Vamos a hacer todas las clases ahora desde Zoom o no? Sí, a partir de ahorita ya vamos a hacerlo por Zoom, justamente porque desde aquí puedo grabar y posteriormente subir las clases para quienes no se puedan quedar la clase completa. Ok, está bien, maestro, gracias. Sí, de nada. Bueno, vamos a continuar entonces. Ah, vamos a ver esta formación de los estados-nación. ¿Qué es un estado-nación? Para empezar, ¿no? El estado-nación es lo que hoy en día conocemos como países. México, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra. Esos son los estados-nación.
Anteriormente recuerden lo que les dije, no existían estos países, lo que existía eran reinos, pequeños reinos o pequeñas provincias, pero como tal nación, las naciones que hoy en día conocemos no existían. Es un fenómeno que se origina a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Vamos a ver entonces qué es lo que busca el nacionalismo. Bueno, pues el nacionalismo básicamente va a buscar crear un prototipo de ciudadanos para las nuevas naciones en América. Bueno, no solamente bueno, principalmente en América, porque recordemos que México y los demás países se independizan. Y lo que van a hacer a partir de este momento es crear una forma de gobierno. Recordemos lo que vimos en la historia de México, cómo México no se ponía de acuerdo sobre qué forma de gobierno tener, si tener una monarquía, si tener una república. Entonces, son los primeros ensayos de cómo organizarse, ¿no? En el caso de Europa, pues poco a poco se van formando las naciones que hoy en día conocemos, y justamente a raíz de de la Revolución Francesa y de las demás revoluciones burguesas que anteriormente vimos, vamos a tener estos fenómenos, este fenómeno de el Estado-Nación que va a empezar a consolidarse. Ya no va a existir el reino de Francia, ya no va a existir el reino de Castilla, el reino de Aragón. Ahora lo que vamos a tener son las naciones tal como hoy en día las conocemos. Eh, ¿Qué otra cosa vamos a tener en esta situación de nacionalismo? Bueno, vamos a tener algo nuevo, que es el concepto de ciudadano. ¿Qué es un ciudadano? Pues básicamente, o mejor dicho, ¿qué tipo de ciudadano vamos a tener? Vamos a tener a estos ciudadanos que, permítanme, vamos a tener un ciudadano que se debe formar a partir de qué? De una historia nacionalista. La historia nacionalista básicamente es como la historia que a ustedes les enseñan en primaria y secundaria. Esta idea de que Benito Juárez fue un héroe y de que Porfirio Díaz fue un villano. O sea, básicamente se busca crear a los grandes representantes de nuestro país y a la gente que trató de echar a perder a México. Esa es la historia nacionalista. Y justamente este tipo de historia sirve para crear un sentimiento de pertenencia a tu país. ¿Para qué? En el caso de México, pues esta historia sirve para crear mexicanos. Y justamente que nosotros como mexicanos nos diferenciemos, por ejemplo, que nosotros los mexicanos nos diferenciemos de los portugueses o de los españoles. El mexicano es mexicano porque nació aquí y porque tiene ciertas características diferentes a otros países. Así como, por ejemplo, eh, a un español se le enseña a amar a su país, a nosotros también se nos enseña a amar a México y amar a sus héroes, como a cada rato, bueno, cuando había clases presenciales, claro está, se hacían ceremonias cívicas y se nos motivaba a creer en Benito Juárez como el gran héroe, o en Miguel Hidalgo, o en estos diferentes individuos que se conciben como héroes nacionales. Entonces, ese es el tipo de ciudadanos que te van a inculcar a partir de este momento. Si ustedes se acercan con un niño de kinder o un niño de primaria, no sé si ustedes todavía, pero al menos en primaria y en kinder, sí, eh, para ellos ser mexicano es lo mejor. Dicen, no, es que México es el mejor país de todos. O simplemente cuando juega la selección mexicana, cómo se emocionan cuando ven jugar a la selección mexicana. Y dicen, es la mejor selección del mundo. Eso es justamente producto de lo que se conoce como nacionalismo. ¿Qué otra cosa? También se define el Estado-Nación. ¿Qué es lo que debe tener un Estado-Nación? Básicamente son tres cosas. Esto, bueno, también les va a servir para aspectos de civismo. En el examen de Comipems también viene civismo. Entonces, esto les va a servir. Un Estado-Nación tiene tres componentes. Número uno, el componente territorio.
Número 2, el componente gobierno. Y número 3, el componente población. El territorio, para empezar, pues es una frontera bien definida. Definir dónde inicia es Estado-nación. Pues en el caso de México, es Estado-nación, inicia donde está el río Bravo. Y termina en donde está la frontera con Chiapas. Entonces, ese es el primer componente. Tener bien delimitado dónde empieza México y dónde termina. ¿Cuántos millones de kilómetros cuadrados componen al territorio mexicano? Ese es el punto número 1. El componente número 2 es el de gobierno. Recordemos que en el caso del gobierno de México se divide en 3 poderes diferentes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Los 3 componentes del gobierno. Poder ejecutivo, que es el que representa al presidente de la República, y se le conoce como ejecutivo justamente porque ejecuta las leyes. Ajá. El poder legislativo, que justamente es legislativo porque, como su nombre dice, legisla las leyes, crea leyes, aprueba o rechaza propuestas de leyes, que en el caso de México está representado por la Cámara de Diputados y de Senadores. Los diputados, que a su vez son de 2 tipos. Los diputados, en el caso de México, los diputados que son, ¿cómo se llaman? Locales, que sirven para representar un espacio concreto de la población a nivel local, a nivel estado de la República, y los diputados que son federales. Los diputados federales que te van a representar a nivel estado de la República. Ajá. Y bueno, la Cámara de Senadores. ¿Qué diferencia un diputado de un senador? El senador no representa a las personas. El diputado representa a las personas. El senador no. El senador va a representar un territorio en específico. Por ejemplo, el senador de Chihuahua está representando cierto espacio geográfico de Chihuahua. Ajá. A eso se hace alusión con esto. Entonces, es la diferencia. El senador representa un espacio geográfico, las necesidades que puede tener un espacio geográfico. Ajá. Mientras que el diputado representa a la población en sí, las necesidades de la población. ¿Qué otra cosa? Y bueno, el tercer componente, el de población. El componente de población hace alusión, pues, a los habitantes, a los ciudadanos. ¿Cuántas personas son mayores de 60 años, de 40 años? La población que trabaja, la población que no trabaja, la población que estudia, la gente que puede votar y la que no puede votar. O sea, estos son los 3 componentes de un Estado-nación a partir de este término de nacionalismo. Ajá. Bueno, continuemos entonces. El Estado-nación también se consolida bajo una democracia y sus representantes son elegidos pues mediante el voto, el llamado voto de los mismos ciudadanos. ¿Cuáles son las características del voto? Pues el voto es libre y secreto. Libre, secreto y directo. Si en su examen de Comipems le preguntan cuáles son las 3 características del voto mexicano, pues el voto es libre, es decir, nadie te condiciona, tú votas por quien quieras. Secreto, no tienes por qué decirle a nadie por quién vas a votar o por quién votaste. Y su tercera característica, que es directo. Tú decides directamente por qué representante vas a votar. Ajá. Bueno, esto se los digo, perdón que me enfrasque tanto en esto, pero es también para ver algunos puntos que pueden quedar ahí que no comprendan del todo para su examen en la parte de formación cívica y ética. ¿Qué otra cosa? Tenemos el aspecto de que bajo el nacionalismo, los ciudadanos van a ser iguales ante la ley. Repito, los ciudadanos son iguales ante la ley y gozan de libertad total. Todo esto se origina en la Revolución Francesa y por eso lo tenemos aquí
en la formación del nacionalismo. Muy bien. ¿Alguna duda con la definición de nacionalismo? ¿Algo que no les quede claro? Ninguna. Muy bien. Bueno, vamos entonces con lo siguiente. Ujú. Bueno, el aspecto de los estados unificados. Básicamente solamente voy a mencionar dos ejemplos eh, de los países que terminaron por unificarse tiempo después. De hecho, estos son los dos estados que son los últimos en unificarse. El ejemplo del caso de Italia y el ejemplo de Alemania. Italia se va a unificar en un proceso que va de 1815 a 1870. Es realizada por las tropas francesas y prusianas a cargo del rey Cerdaña Víctor Manuel II. Es un proceso lento, de hecho, si se fijan, dura muchos años y se da más que nada por el uso de las armas. Anteriormente, Italia estaba conformada por estados independientes entre sí o por provincias independientes. Por ejemplo, Nápoles, por ejemplo, Florencia, el Vaticano, que es un caso muy particular. Y bueno, mediante las armas, el rey Víctor Manuel II ordena que se vayan unificando poco a poco para formar una nación llamada Italia. No vale la pena que nos enfrasquemos en cómo fue este proceso, porque en su examen no será necesario. Pero quédense con la idea de quién fue el precursor de esta unificación. Este rey va a contar con el apoyo de Napoleón III. De hecho, ya lo habíamos visto anteriormente a Napoleón III, en el caso de la intervención francesa, que tuvo un papel importante. Pero quedémonos también con la idea de que el único estado de Italia que no se incorporó a esta nación llamada Italia es justamente el Vaticano. El Vaticano es un estado autónomo, no pertenece a Italia. Lo vemos dentro del espacio geográfico de Italia, pero no pertenece, no forma parte del territorio italiano. Fue el único estado que no lograron unificar los italianos. De ahí en fuera, todo lo demás es una sola nación. Y bueno, el otro caso de la unificación alemana fue un proceso mucho más corto, igual de 1815 a 1817. Igual, en el caso alemán teníamos tres tipos de territorio diferente. Los territorios autónomos, los territorios independientes, que son los primeros, los territorios bajo control austriaco y los estados bajo control de Prusia. Igualmente será el rey prusiano, Guillermo II, y su ministro Otto von Bismarck, que van a unificar a Alemania, tal como hoy en día la conocemos. Son los dos estados-nación que son los últimos en unificarse. Ajá. Muy bien, vamos con lo siguiente. Ok. El caso bueno, ya dejamos a un lado el imperialismo y vamos directo a lo siguiente. Ya dejamos a un lado el nacionalismo y vamos a ver imperialismo. Vamos a tener, ¿qué es el imperialismo? Eso nos va a servir incluso para hacer una síntesis de lo que vimos en las primeras clases de historia. Bueno, el capitalismo tiene tres fases, bueno, tres primeras fases. La etapa mercantil, la etapa industrial y la etapa imperial. Vamos con la primera, con la mercantil. Esta ocurre en el siglo XV y en el siglo XVI. Y se da con el descubrimiento de América, cuando Cristóbal Colón y también los portugueses descubren territorios como América y exploran África. E inicia un proceso llamado globalización, que básicamente, ¿qué es la globalización? Pues la globalización es este proceso mediante el cual todo el mundo se encuentra conectado. Es decir, México no está aislado,
de Europa, ni Europa está aislado con el resto del mundo. Es un proceso de globalización. Estamos en un mismo globo, básicamente. Ujú. Eh, es la etapa mercantil, que es justamente cuando los productos cuando inicia este proceso de vender tus productos de un lugar a otro, de llevarlos de América a Europa. Justamente por eso es mercantil, hace alusión al término de mercado. La otra etapa es el capitalismo industrial, que se da en el siglo XVIII y en el siglo XIX, que fue lo que vimos la clase pasada, con las revoluciones industriales. Iban a marcar la producción en serie, impulsada por la máquina de vapor, la electricidad y el petróleo. No vale la pena ahondar en esto, ya lo vimos la sesión pasada. Y bueno, la tercera fase, que es la imperial, se le conoce como la fase superior del capitalismo. Es una etapa del siglo XIX y del siglo XX, igual con la producción en serie, que ya había iniciado la etapa industrial, pero que lo hace diferente. Se busca ampliar la globalización y se busca que este proceso de globalización esté al servicio de las potencias europeas. Es decir, todo está a favor de los europeos. Se llama imperial justamente porque hace alusión a los nuevos grandes imperios. ¿Cuáles son estos nuevos grandes imperios? Pues los países de Europa y Estados Unidos. En Europa, pues vamos a tener a los países protagonistas que siempre tenemos: Francia, España, Portugal, Inglaterra, Holanda, etcétera, etcétera. Estos países de Europa, los países de primer mundo. Y pues del lado americano, pues también tenemos a Estados Unidos. Muy bien. Vamos con lo siguiente. ¿Qué es el imperialismo? Vamos a definirlo de la siguiente forma. Es un sistema económico y político que, bueno, obviamente surge a finales del siglo XIX, pero tiene su auge en el siglo XX con las economías capitalistas que empiezan a concentrar los recursos, que entran a una etapa de monopolios. Permítanme, voy a acercar mi teléfono para ir viendo la hora, porque si no me voy a exceder. Perdón. Entonces, bueno, eh, entonces lo que caracteriza al imperialismo es justamente la formación de monopolios. Ya lo habíamos visto en alguna de las clases anteriores. Les dije que un ejemplo de monopolio era Telmex, que durante muchos años fue la única compañía que ofrecía un servicio de Internet en México. Ese es un ejemplo de monopolio. Entonces, esas grandes empresas que cada vez se van haciendo más fuertes, van a ir absorbiendo la competencia. Otro ejemplo es, por ejemplo, Disney. Disney cada vez absorbe y absorbe más compañías que son su competencia. Y bueno, justamente es lo que aquí les defino. Un monopolio capitalista que consiste en una situación del mercado, en la producción y venta exclusiva de un producto específico, el cual está dominado por una sola empresa. Ajá, justamente lo que les estaba diciendo, ¿no? Obviamente, pues, si tienes competencia y tú tienes mucho poder, ¿para qué competir, no? Mejor la eliminamos, mejor la absorbemos, la compramos. Al fin que el dinero lo compra todo. Ajá. Y bueno, lo importante en la producción del monopolio se va a dar en dos industrias básicamente. En la industria bancaria y en la industria industrial. Ujú. ¿Qué es lo que va a pasar? Estas dos empresas, estos dos sistemas, el bancario y el industrial, se van a fusionar en uno solo, a tal grado de que ahora quien anteriormente se dedicaba únicamente a cuestiones de préstamos, ahora también te va a, por ejemplo, producir productos de Coca-Cola. O sea, es la misma industria, se están fusionando para hacerse más poderosas todavía. Ujú. Y pues bueno, a raíz de esto surgen lo que en la materia de geografía vamos a ver como empresas multinacionales y empresas transnacionales. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La multinacional hace alusión a
un incremento a nivel nacional, pero con los países vecinos. Un ejemplo de empresa multinacional puede ser Oxxo. ¿Por qué Oxxo? Porque empezó en México, en el norte del país, pero ya tiene presencia en algunos países del Centroamérica y de Sudamérica. Es multinacional porque hace alusión a varias naciones, pero dentro del mismo continente. ¿Y por qué transnacional? Trans hace alusión a rebasar las fronteras y rebasar el aspecto del continente. Transnacionales, por ejemplo, puede ser Coca-Cola. Coca-Cola que tiene presencia en toda América, pero también tiene presencia en Europa. Entonces, transnacional es como la digievolución de la multinacional. Y bueno, también, ¿cuál es el objetivo de esas empresas transnacionales y multinacionales? Muy sencillo. Exportación de capitales fuera de los países periferia, rumbo a los países centrales. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que todos los recursos económicos, todas las ganancias que van a producir la venta de Coca-Cola, por ejemplo, en México, no se queda en México. De México se va a Estados Unidos, que es el país sede de esa empresa transnacional. Y justamente para lograr esto, Coca-Cola tiene esa alianza con las empresas bancarias, con las industrias bancarias, que te permiten transportar y trasladar estos recursos capitales a otros lugares del mundo. Ajá. Sin mayor dificultad y muchas veces desde la comodidad de tu hogar. Bueno, vamos a continuar. Las consecuencias del capitalismo monopolista. Aquí justamente las tienen. La primera consecuencia, que es que las materias primas se van a encontrar a un bajo costo, y lo mismo con la mano de obra. La mano de obra es bastante barata. Para que se den una idea de esto, si tienes una empresa en Estados Unidos, ¿qué te va a convenir más? ¿Estar en Estados Unidos y pagarle a tus trabajadores en dólares? ¿O llevar tu empresa a México y ya no pagarle a tus trabajadores en dólares, sino en pesos? Pues obviamente conviene más venir a México, explotar al trabajador mexicano para justamente tener más ganancias. Ajá. Ese es un ejemplo de cómo la materia prima se va a abaratar. Y lo mismo con la mano de obra. ¿Qué otra cosa? Vamos a tener nuevos mercados donde se van a colocar los productos manufacturados. Es decir, se van a producir productos, no sé, en México, pero de ahí se van a llevar al resto de América Latina. Como estás produciendo muchas mercancías, tienes que llevarlas, si las dejas en tu país, no se van a consumir todas. Y no te conviene que no se consuman porque en determinado momento van a caducar y ese producto se echa a perder y pierdes sus ganancias. Entonces, pues las vas a distribuir por toda América Latina. A eso se refiere con que se buscan nuevos lugares para colocar esos productos manufacturados. ¿Qué otra cosa? Las nuevas empresas eh, donde los mercados no estén saturados y en los cuales se puedan invertir las grandes cantidades de capital. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que las empresas, pues si se quedan en su país, ya existen los productos que están ofreciendo. Tienen que llevarlos a donde no existan. Entonces van a ocupar su capital, van a llegar, por ejemplo, a México. Vamos a poner el ejemplo de Miniso. Miniso, que es una empresa que te vende productos orientales, muy innovadores, por cierto, muchas veces ni sirven para nada, ¿no? En cuestiones reales, pero te venden peluches muy bonitos, te venden perfumes muy exóticos, cosas que ni necesitas, ¿no? Pero tú sientes que te gustan, ¿no? A final de cuentas. Eh, Invierten su dinero en México, llevan sus capitales a México, su capital lo llevan a México, construyen sus empresas en México y a partir de allí van a producir ese producto que en su país ya no sirve porque ya tienen empresas en su país, lo van a traer a un nuevo país
justamente para tener un mercado más amplio fuera de sus fronteras. A eso es alusión este término. Y bueno, el último aspecto, tierras y empleos para colocar los excedentes de población originados por la explosión demográfica. ¿A qué se refiere esto? Obviamente a raíz de la, del imperialismo, la población va a crecer. De hecho, eso ya lo veíamos con Revolución Industrial, cómo la población va a crecer de forma desmedida. Pues el problema no es que haya gente, el problema es que luego no te das abasto con los servicios. Entonces, la industria, a partir de su etapa imperial, van a generar un sinfín de empleos, mal pagados y lo que quieras, ¿no? Pero ahí están los empleos. Generan empleos para toda esta población que está creciendo. Y también va a asignar tierras específicas para esta población, para que ahí puedan vivir, por ejemplo. Un ejemplo de tierra muy sobreexplotada justamente es Japón. Como muchas veces en Japón sus viviendas son una caja de huevo de 4x4, si bien les va. Ya no tienen su casa amplia de 200 metros cuadrados, sino un departamento, o ni eso, ¿no? Un cuarto de 4x4 para ahí vivir. O en México también se ve. Muchas veces, ¿cuántas veces vives en un departamento del INVI, que son igual muy pequeños, y tienes que vivir en literas, o tienes que dormir en literas porque el espacio es mínimo, o incluso en una hamaca, porque ya no te das abasto? Entonces, todo esto surge a raíz del imperialismo. Ajá, muy bien. Ya para sintetizar esto que les acabo de mencionar, lleguemos a unas conclusiones sobre el imperialismo. Se van a consolidar dos tipos de países diferentes. De hecho, esto lo pongo aquí porque también viene en geografía. Entonces, con esto matamos dos pájaros de un tiro, vemos dos temas en uno solo. Se va a consolidar los países periferia, que son los países subdesarrollados. ¿Por qué se les conoce como periferia? ¿O a qué hace alusión el término periferia? Hace alusión a que está fuera del centro. ¿Quién es el centro de poder? Pues los países que lo tienen todo. Entonces la periferia es lo que está fuera de esos países que son los mejores para vivir. Ajá. Se les conoce también como subdesarrollados, que en el caso de América Latina, como lo es México, nosotros pertenecemos a países subdesarrollados. Y tenemos los otros países que en realidad muchas veces se les llama no desarrollados, pero generalmente se cambió el término para que se escuche menos feo, que es el de en vías de desarrollo, que básicamente aquí tenemos a todos los países de África. Yo aquí tengo mis dudas. Bueno, África realmente tiene más crecimiento que América Latina, pero bueno, en su examen no viene así, entonces no voy a ahondar al respecto. Bueno, esos son los países periferia y tenemos también a los países centrales o el centro de poder, como les estaba diciendo, que son los países desarrollados. ¿Cuáles son estos países? Pues los que ya les mencioné, toda Europa, bueno, no toda Europa, sino Europa del Occidente, Europa Occidental, repito, Europa Occidental. Y bueno, aquí vamos a tener España, vamos a tener Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza, Suecia, Holanda. En realidad nos faltan más, ¿eh? Yo aquí nada más les puse los principales. Y bueno, obviamente también está Estados Unidos. Estados Unidos no puede faltar. ¿Qué otra cosa? Bueno, se busca abrir nuevos mercados para los productos, es decir, para llevar estos nuevos productos que se están produciendo, pero al mismo tiempo se busca obtener materias primas en África, en Asia y en Oceanía. En América ya casi no, porque bueno, América fue explotada mucho tiempo atrás. Eh, Cosa que en Asia, África y Oceanía no había pasado. Mm, y bueno, a raíz de esto se da origen a lo que se conoce como imperialismo económico. Eh, es decir, les voy a explicar esto de forma muy sencilla. Les acabo de decir que se busca llevar tus productos al resto del mundo, ¿no? Ampliar el mercado de consumo.
pero al mismo tiempo se busca obtener materias primas. Es decir, para que tú puedas producir estos productos que estás vendiendo fuera de tu país, tienes que primero producirlos. ¿Y cómo los produces? Pues necesitas materia prima. Entonces te vas a África, dominas el territorio africano y te quedas con diamantes, te quedas con un sinfín de recursos. Algo que es muy codiciado en África es justamente, por ejemplo, en el Congo, en un país que se llama el Congo, que se encuentra en África. Hay muchísima producción de litio. ¿Y para qué sirve el litio? Sirve para elaborar las baterías de sus teléfonos celulares. Ajá. Entonces, aquí vemos justamente cómo África se convierte en esa fuente de materia prima, produce el litio, posteriormente ese litio es llevado a los países centrales y ahí vas a producir tus celulares, los celulares que posteriormente pues los vas a exportar al resto del mundo. El Samsung, de cualquier modelo que quieran, los iPhone, los Xiaomi, los Motorola, todos estos celulares que son llevados al resto del mundo. Aquí vemos justamente, África te da materia prima. En Europa, en Europa y en Asia, bueno, en Japón, por ejemplo, vas a producir estos celulares y posteriormente los llevas al resto del mundo ya como productos manufacturados, para que se den cuenta más o menos de cómo es este proceso. Y ese es el imperialismo económico. ¿Qué ocurre en el imperialismo económico? Se van a exportar los capitales de los países industriales a los de bajos recursos con el consiguiente dominio de las potencias. Es decir, yo, país desarrollado, yo, país industrializado, tengo mis recursos y te los llevo a tu país, pero para yo mismo sacar provecho, no para que tu país esté bien, sino para yo invertir. Es una inversión que me va a favorecer a mí mismo. Ese es el imperialismo económico. Y bueno, la última diapositiva, que son los factores que va a producir el imperialismo. Son tres, y de tres tipos diferentes. El primero, el económico. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Es el desarrollo del capitalismo y del liberalismo económico, que vimos anteriormente con Benito Juárez, en el caso de México, que buscan nuevos mercados, es decir, buscan nuevos consumidores para sus productos y para las fuentes de materia prima. Lo que les dije, ¿no? El caso de África, para tener materia prima, y el resto del mundo para que consuma los productos ya elaborados. El segundo, los ideológicos. Se justifica la ocupación respaldándose en ideas como misión civilizadora, llevar la religión verdadera y aspectos como pretender llevar el progreso. Es decir, uno de los pretextos con los cuales los europeos van a colonizar África es con la idea de que los tienen que civilizar, de que son países poco desarrollados y los tienen que civilizar. No sé si han visto, por ejemplo, videos de Luisito Comunica de cuando hace sus viajes a África y cómo viven en regiones así, en casitas, en medio de la sabana. Pues el europeo critica eso y dice, ¿cómo pueden vivir así? Nosotros tenemos que enseñarles a vivir de forma adecuada. O la idea de que les tienen que llevar la religión verdadera, llevarles el cristianismo. O la idea de que son países poco desarrollados y yo, país europeo, tengo que llevarles mis capitales para construir allá una industria de Motorola o una industria de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque eso es progreso. Tenemos que enseñarle a los africanos que eso es progreso, que se tienen que acoplar a lo que nosotros decimos. Y bueno, bajo esos pensamientos ideológicos, Europa va a conquistar África en un proceso que se llama colonialismo africano, el cual se va a dar a finales del siglo XIX y va a terminar a mediados del siglo XX con ¿cómo se llaman? Con el proceso de independencia de África. Ajá. Bueno, la clase que viene veremos más el caso de África, que bueno, más que nada será para los alumnos que van a hacer examen de licenciatura, pero no está de más que los chicos de Comipems también lo sepan.
Y bueno, el último aspecto, el nacionalista. El aspecto de ese afán de las potencias para aumentar su poderío, que en todo momento se quieren asumir como la potencia que dirige a todo el mundo. Ajá. Verse los mismos europeos como el ejemplo a seguir. Lo mismo con Estados Unidos. Eh, no sé si, por ejemplo, sepan, pero por ejemplo, Estados Unidos se considera a sí mismo o considera a sus soldados como el ejército universal, el ejército que va a salvar al mundo de la destrucción, que por algo a cada rato se mete en guerras que no le corresponden. Se mete en las guerras de Irak, en la guerra del Golfo Pérsico, que también lo veremos próximamente, en la guerra, en todo tipo de guerra se mete para obtener beneficio económico, pero bueno, es solamente el pretexto. Y se asumen a sí mismos como nacionalistas porque son la nación liberadora del mundo, según ellos. Muy bien. Ok, entonces voy a dejar de compartir. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar? Ninguna, profe. ¿Ninguna? No, maestro. No, profesor, ninguna. Muy bien. Ay, está muy cansado dar 2 horas. Bueno, ahorita ya vimos entonces 2 temas, bueno, 2 grandes temas, uno de historia de México, uno de historia universal. Yo les quiero preguntar ahorita, ¿aguantan 20 minutos de clase de geografía o le paramos hasta aquí? Como ustedes me digan, Yo sí aguanto, pero Yo también. ¿sí? Muy bien. Ok, Madeline, Luis Fernando, Fátima, Sí, ¿sí? Ok. sí. Bueno, entonces vamos a ver estos últimos minutos de geografía. Eh, permítanme, voy entonces a cerrar estas diapositivas y abrir las de geografía. Mientras, pues estírense, ah, relájense, descansen su mano si es que están anotando. Em, ok, permítanme. Mm, mm, mm. Muy bien. Ok, ya está cargando eh, la presentación. Ahorita la comparto. ¿Seguras que no hay ninguna duda? segura. Ok. Mm, ok, bueno. Continuando con esto que estamos viendo de imperialismo, preparé la clase para continuar con el mismo tema, pero ahora ya no desde la historia, sino desde la geografía. Igual para ver este tema de su examen. También viene para el de licenciatura, nada más que ahí sí va a ser un poquito más detallado. Yo doy las bases para que después puedan consultar un poquito más de bibliografía. Veamos. Aquí está. Bueno, me dicen cuando ya vean las diapositivas, bueno, la presentación, por favor. Ya se ve. Muy bien, gracias. Bueno, justamente hay que ahondar en el término de globalización para la sección de geografía. ¿Qué es la globalización? Bueno, pues es un proceso de expansión. ¿De qué? Del liberalismo económico
y del capitalismo, que tiene el objetivo, a ver, espérenme, déjenme ver si lo puedo ampliar un poquito más. Ajá. De crear un gran mercado, integrando la economía nacional a nivel internacional. Bueno, vamos a explicar esto. Se busca tener un solo mercado y no varios mercados nacionales. No basta con que exista el mercado mexicano, el mercado centroamericano, bueno, el mercado guatemalteco, hondureño, etcétera, sino tener un solo mercado en donde estén incorporadas todas las naciones. Y justamente sirve para beneficiar al capitalismo. Básicamente, el término globalización, que se deriva de la palabra global, hace alusión a esto, a que sea un solo mercado unificado. ¿Cuál es el problema? Bueno, ahorita lo vemos. El hecho de crear la globalización va a permitir la creación de bloques comerciales, que es lo que aquí estoy señalándoles. ¿Qué es un bloque comercial? Bueno, un bloque comercial es cuando varios países se unen mediante tratados comerciales para comerciar de forma libre, reduciendo, por ejemplo, los costos de envío, reducir los costos de transportar las mercancías de un estado a otro, la construcción de vías de transporte, llámense vías de carretera o comercio mediante el océano. Esos son los bloques comerciales. Justamente aquí les pongo un ejemplo de un bloque comercial. Entonces, déjenlo acerco. Bueno, son varios. Déjenlo muestro. Permítanme. Ok. Aquí tenemos el ejemplo de estos bloques comerciales. Uno es la Unión Europea, que son todos los países de Europa que conocemos, a excepción de Inglaterra, porque Inglaterra tiene poco que se salió de la Unión Europea. Ese es un bloque comercial. Permite el comercio entre ellos mismos, reduciendo las trabas y reduciendo los gastos que esto implica. ¿En dónde podemos ver un ejemplo de este comercio en la Unión Europea? Pues lo vemos, por ejemplo, en el libre tránsito. Si tú eres español, sin ningún problema puedes ir a Francia o a Rusia, a Portugal. No tienes que pagar por salir de un país a otro. Es algo así como si aquí en México fueras de la Ciudad de México a Guanajuato, a Michoacán. O sea, no hay gastos extra. Ese es un ejemplo de las ventajas de este bloque comercial llamado Unión Europea. ¿Qué otro ejemplo? Tenemos el ejemplo del Consejo de la Cuenca del Pacífico. Ajá. Y este consejo incluye el norte y este de Asia, es decir, de los países de Asia. Incluye también a Rusia, incluye a Japón, incluye a Corea del Norte. Bueno, tengo mis dudas. Creo que Corea del Norte ya se salió, pero bueno, igual hay que contemplarlo. Corea del Norte, Corea del Sur, China, específicamente en la sección de Hong Kong, el Macao, Taiwán, que son países asiáticos. También va a incluir Indonesia, Timor Oriental. Estos países en conjunto formaron el llamado Consejo de la Cuenca del Pacífico. Ajá. Igual, mismas ventajas que la Unión Europea. Es básicamente lo mismo. Ajá. Y el otro, el ejemplo del Mercosur. De hecho, es muy famoso, vale la pena retomarlo. El Mercosur es la fusión o la unión firmado en Sudamérica por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con los mismos objetivos, con las mismas ventajas. ¿Qué ejemplo de bloque comercial tenemos nosotros los mexicanos? Nosotros aquí en México tenemos el llamado Telecán, Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Ajá, que fue firmado por México, Estados Unidos y Canadá, justamente con la intención de traer productos estadounidenses y canadienses a México sin tantas trabas y llevar productos de México a esos países que en realidad no ha tenido no le ha favorecido mucho a México, sino pues si tienen familiares en Estados Unidos o en Canadá, pregúntenles por alguna cadena famosa que venda guaraches, que venda refresco Pascual, por ejemplo. Realmente no lo hay. Sin embargo, aquí en México sí tenemos un montón de McDonald's, tenemos un sinfín de Burger King y cada vez llegan más, por cierto. Eh, pero bueno, es un tratado que no favorece del todo a México. Entonces, pero bueno, entonces tenemos estos bloques comerciales que buscan justamente reducir las trabas al momento de hacer comercio. La idea es buena, creo yo. Sin embargo, hay mucho camino que recorrer todavía. ¿Qué otra cosa tenemos? Vamos a ver las consecuencias de la globalización. Vamos a tener que fomentan, la primera consecuencia es que fomentan el libre comercio. Es decir, que tú puedas comerciar sin tantas trabas por parte del gobierno. Ajá. También tenemos la movilización internacional de capitales mediante empresas transnacionales y multinacionales, que era lo que justamente ahorita estábamos viendo en Historia Universal, cómo estas grandes empresas, bueno, por si no lo han entendido del todo, cuando hablamos de capitales, nos referimos de ganancias económicas. Eso es un capital, o la exportación cuando decimos movilización de capitales, nos referimos a movilizar grandes cantidades de dinero, millones de dinero. Ajá. Y bueno, el otro aspecto, la otra consecuencia, la privatización de los centros productivos y la intervención de las corporaciones transnacionales en la planificación económica de los países. ¿Qué es esto? Bueno, estas empresas transnacionales se vuelven tan, pero tan poderosas que pueden intervenir directamente en las decisiones de la política de cada país. Aunque ustedes no lo crean, así es. Coca-Cola tiene injerencia directamente en decisiones, por ejemplo, de los gobiernos de El Salvador, incluso de México, de países de África. Entonces, realmente, aunque no lo crean, ellos tienen intervenciones en las decisiones políticas. ¿Por qué? Porque tienen sus productos en México y tienen mucho poder y hacen que México tenga que tomar ciertas decisiones contemplándolos. Por algo también hubo esta situación de los etiquetados en México, de los productos chatarra. Ese es un ejemplo de cómo el gobierno mexicano está luchando contra estas empresas transnacionales que buscan imponer sus ideales a modo del mismo comercio. Ajá. Entonces es muy importante ese tipo de cosas. O sea, el hecho de que en Oaxaca los que son menores de edad no puedan comprar supuestamente comida chatarra como chetos o demás, igual es un ejemplo de cómo se está dando esta guerra entre México, entre el gobierno mexicano y estas empresas transnacionales, porque México no quiere ceder y obviamente las empresas transnacionales quieren imponerse. Ok, vamos con lo siguiente. Veamos el aspecto de empresas nacionales y transnacionales. Vamos a definirlas. Justamente la empresa transnacional es una empresa de grandes dimensiones dedicada a la producción de bienes y servicios. Y bueno, con filiales en otros países. Es decir, ¿qué es lo que te ofrece una empresa transnacional? Como aquí dice, bienes y servicios, cosas que tú necesitas o crees necesitar. Con filiales en otros países quiere decir que pues tiene sus sucursales en México, en Centroamérica, en África, en Asia, etc. Y bueno, ejemplos de empresas transnacionales tenemos de a montón: Coca-Cola, PepsiCo, Samsung, Volkswagen, Walmart. Que bueno, Walmart también, por ejemplo, tiene su propia particularidad, ¿no? Sus productos son muy diferentes acorde al país en el que está. Por ejemplo, en México no puede vender armas, pero en Estados Unidos sin mayor problema te puede vender armas.
Y bueno, entonces tenemos estas empresas transnacionales, Coca-Cola y PepsiCo, que son muy famosas, eternos rivales. PepsiCo no te produce nada más Pepsi, te produce un sinfín de productos. Lo mismo con Coca-Cola. Hay un refresco, por ejemplo, que se llama Jolly, que era un producto de Tasco, de Guerrero. Era una empresa local. Sin embargo, volvemos a lo mismo, el monopolio, Coca-Cola en algún momento la compró. Y, y a partir de ese momento Jolly dejó de ser un producto endémico de Tasco, de beneficio local, y se convirtió en un producto de la gran empresa llamada Coca-Cola. Permítanme, voy a conectar mi computadora. Muy bien. Y bueno, de la otra cara de la moneda tenemos las empresas nacionales. Permítanme. Las empresas nacionales tenemos a Grupo México, que cada vez se está volviendo más transnacional realmente. La marca de sopas La Moderna, no la marca moderna de vacunas, son diferentes. La Moderna, que produce sopas, que es una empresa mexicana que está perdiendo la batalla con empresas italianas, tal como es el caso de Barilla, creo que sí se llama Barilla, que produce igual espaguetis y otras sopas. Banco Azteca y Electra, que así como los ven a sus dueños de ser pésimos para tratar a sus trabajadores, son empresas mexicanas. Cemex, Cementos Mexicanos, que igual cada vez está más privatizado, cada vez pasa a ser menos una empresa mexicana. Cooperativa Pascual, que es de las pocas compañías que sobrevive dentro de la industria refresquera, porque ahí está, ¿no? No se puede comparar con Coca-Cola, pero sigue existiendo. Esperemos que todavía no lo vaya a comprar Coca-Cola. Bueno, ¿qué otra cosa? Ya casi acabamos, ¿eh? Y bueno, para regular la globalización, vamos a tener a los llamados organismos económicos internacionales. Vamos a tener, justamente por lo mismo de que estamos en un mundo cada vez más globalizado, el hecho de que haya una crisis, por ejemplo, en Estados Unidos, va a repercutir en México y va a repercutir en otros países. Por lo tanto, se tienen que crear organismos internacionales que permitan regular asuntos internacionales. Tenemos el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que básicamente es un fondo de reserva que sirve para cuando un país entra en crisis o hay alguna emergencia muy grande, tal como es, por ejemplo, la pandemia que hoy en día estamos viviendo. El Fondo Monetario Internacional se supone que guarda recursos económicos para poder salir adelante de esos imprevistos que afectan a nivel internacional. Tenemos otro como lo es la UNESCO, permítanme. ¿Qué es UNESCO? Es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ajá. Básicamente se encarga de cuestiones de educación, vigila cómo es la educación en los países, cómo se desarrolla la ciencia, cómo se ven aspectos culturales en cada país. Ajá. Ojo, todos estos que tenemos aquí son organismos que dependen de una organización más grande. Todas estas dependen de la ONU, Organización de Naciones Unidas. Ajá. Son como organismos dependientes de la ONU. Ajá. Tenemos también la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Se supone que la FAO debe velar por los intereses de cuestiones de alimentación. Debería, por ejemplo, acabar o tratar de erradicar la hambruna en África o en los países de América Latina. Tiene que ver por estos aspectos. También tenemos la UNICEF, que es el Fondo de Naciones Unidas para Infancia, que se encarga de salvaguardar la integridad de los niños, la integridad de los niños en situaciones de guerra principalmente. Por ejemplo, si México entra en guerra, la UNICEF tiene que supervisar y darse a la tarea de que los niños en México
no vayan a ser utilizados con fines de guerra. No se les vaya a ocupar, por ejemplo, como soldados. Esas son las funciones de la UNICEF. También tenemos la OSCE, que es la Organización Europea para la Cooperación Económica. Como su nombre lo dice, se encarga de cuestiones económicas, pero únicamente en países europeos. Es un apoyo mutuo para apoyarse en cuestiones de imprevistos, únicamente entre países europeos. Una que está muy de moda, la Organización Mundial de la Salud, que justamente salvaguarda la salud a nivel mundial. Bueno, creo que ese no tiene tanto caso mencionarlo. Se encarga de protocolos sanitarios, aprobar o rechazar vacunas, tal como pasó ahorita con la pandemia de COVID. Y bueno, una más que aquí no puse, pero es importante mencionar, es la de ONU Mujeres. ONU Mujeres se encarga de supervisar o exigir que se respeten los derechos de las mujeres en el mundo. Cuando hay feminicidios, cuando hay violencia hacia las mujeres, ONU Mujeres se encarga de pedir que se respeten derechos de las mujeres y se encarga también de crear nuevos protocolos para erradicar la violencia de género. Ajá. Y bueno, ya lo último, que es esto de acá. Cuando produces, cuando llevas tus productos a otros lados del mundo, les dije que se gasta mucho, ¿no? No es algo que económicamente sea tan barato que digamos. Entonces, para este tipo de cosas, vamos a tener dos principales impuestos. En realidad hay muchos más, ¿no? Pero el principal es el arancel, que es el tributo que se aplica a los bienes que son objeto de importación, contrarrestando con los tratados de libre comercio. Es decir, el arancel básicamente es un impuesto para poder vender tu producto fuera del país. Ajá. Es el impuesto para poder sacarlo de tu país. Y tenemos el IVA, que es el cargo fiscal sobre el consumo. Es decir, el financiado por el consumidor como impuesto. Es decir, el arancel es el impuesto que te cobran por vender tu producto fuera del país. Y el IVA es el impuesto que se paga por consumir ese producto fuera del país. Es decir, se le cobra al exportador y al consumidor, uno para cada uno. Ajá. Y bueno, ya la última parte, que es esta de aquí, ya terminamos, no se vayan a desesperar. Con eso terminemos. Los acuerdos para organismos económicos internacionales, que son acuerdos justamente para ver asuntos económicos entre las mismas naciones. Les recomiendo que le tomen una captura de pantalla, o de todas formas, esto lo subiré al Classroom. Tenemos al GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Tenemos la OEA, que es para todos los estados de América, para todos los países de América. La CEPAL, que igual es para cuestiones económicas, pero de América Latina y del Caribe en particular. La OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, se supone que regula todo el comercio a nivel mundial. Tenemos también la BID, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y tenemos la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La OCDE es de las que interviene, por ejemplo, directamente en cuestiones de educación en México. ¿Por qué? Porque la educación en México y en todo el mundo está encausada a producir ciertas ganancias económicas. Por eso la OCDE interviene directamente en la educación. Y pues bueno, con esto terminamos la presentación. No sé si hay alguna duda antes de que terminemos la sesión de hoy. Ninguna, Muy bien. ninguna duda, maestro. Perfecto. Ok, ahora sí, pues, nos tardamos bastante. Sí, cubrimos las 2 horas. Bueno, les estaba comentando, bueno, ya llenaron todos el formulario de asistencia. Yo no, maestro. ¿Lo puedes llenar, por favor? Gracias, Jamie. ¿En dónde lo puso, maestro? Aquí en el chat, revisa si está, si no, déjalo, vuelvo a reenviar.
Aquí en el, sí, aquí en el chat lo acabo de volver a subir para que lo llenen, por favor, con pura letra mayúscula. Bueno, pues entonces, si no hay más dudas, nos vemos el próximo miércoles para otra clase de historia y de geografía. Cualquier cosa, ya saben, me mandan un correo. Cuídense. Sí, maestra, igual.